Hace 2 días, Alberto Fernández nos dijo a todos los argentinos que nos quedemos por 2 semanas el mayor tiempo posible adentro de nuestras casas. Obviamente pienso cumplir mi cuarentena como buena ciudadana que soy, pero esto despertó mi curiosidad para que, por más que lo hayamos visto en los medios, para ver en profundidad cómo fue que un virus chino que arrancó en la otra punta del mundo esté haciendo que todas las calles argentinas estén prácticamente vacías y que se esté encerrando un país entero. Si tienen curiosidad como yo, pueden quedarse viendo. Este virus que está afectando al mundo era conocido por afectar animales, pero el 1 de diciembre de 2019 se descubrió a un grupo de personas con una neumonía sin causa aparente. Todas estas personas estaban vinculadas o trabajaban directamente en el mercado de mariscos de Wuhan, una ciudad adentro de Hubei, una provincia de China, el cual es un mercado que vende animales exóticos, de ahí viene de que pase de animales a humanos. El primer caso sospechoso fue reportado el 31 de diciembre de 2019. El mercado donde se sospecha que se originó el brote, el gobierno chino lo cerró al día siguiente. También puso en aislamiento a todas las personas que tengan síntomas y también hizo poner en observación a las más de 700 personas que trabajaban o frecuentaban el mercado de mariscos de Wuhan. Los casos de infectados no pararon de crecer, es más, los gráficos chinos son impresionantes con este virus. El gobierno chino empezó a poner controles en donde apuntaba a los chinos con una pistolita y les medía la fiebre. Empezó a poner controles de fiebre, que es uno de los síntomas, en aeropuertos, estaciones de buses y todo para intentar controlar lo más que se pueda el virus. A los que daban positivo en fiebre se los ponía en observación. El 9 y el 16 de enero se registraron las primeras 2 muertes. Fueron 2 hombres de más de 60 años. Pero el virus en China avanzó tan rápido, 1000 casos por día, 2000, 3000. A finales de enero China ya contaba con más de 10.000 casos y más de 250 muertes por este virus. En estos momentos es cuando el gobierno chino puso a los 2 pueblos más infectados, las 2 ciudades más infectadas, a Wuhan y a Huanhabang o algo así. Lo voy a dejar escrito acá porque no sé pronunciar eso. Ambos pueblos y ciudades de la provincia de Hubei encerraron a toda la población en sus viviendas y los dejaban salir una vez cada 2 días solo a un miembro de la familia para que vaya a comprar o medicamentos o comida. Para dar atención médica a los pacientes con este coronavirus, el gobierno chino construye un hospital en la ciudad de Wuhan donde surgió el brote. Las obras comenzaron el viernes y planean terminarlo en 10 días. Estaría listo para el 3 de febrero próximo. Los casos de China seguían aumentando, pero para este punto un montón de países de Asia ya tenían sus propios casos también. Casos como el de Arabia Saudita, Corea del Sur, Japón, Filipinas, Singapur, India, etc. ya tenían sus casos al principio importados de China y después fueron evolucionando y teniendo sus propios casos autóctonos. Ahora vamos por Europa. El primer país europeo en tener un caso fue Francia, que tuvo la mala suerte de recibir a un chabón de 80 años que quería romper la bola y se fue a morir a Francia, básicamente. Era proveniente de la ciudad de Wuhan, o sea, la ciudad que tenía el mercadito con los animales infectados, que ya sabemos que estaban todos encerrados y todo. Bueno, el loco decidió irse a Francia. Claramente se fue a morir a Francia porque el 15 de febrero Francia tuvo su primera muerte, que fue este hombre. Para esta parte ya el virus estaba afectando a todo el mundo y ya un montón de países tenían sus casos, pero a mí me interesó mucho ver cómo 2 países de Europa, parece primer mundo y todo, son 2 de los 4 países con más infectados en todo el mundo. O sea, viene China, Irán, Italia, España. El 31 de enero, los 2 países a la vez tuvieron sus primeros casos de coronavirus. Primeramente, para hablar de Italia, el 20 de febrero ya tenían 16 casos confirmados y pusieron en cuarentena simplemente 3 pueblos que eran donde se encontraban esos 16 infectados. Para el 29 de febrero, 9 días después, solamente ya tenían más de 1000 casos y tenían 29 muertos. Y lo que hizo el gobierno italiano fue poner en aislamiento a 11 pueblos. Paréntesis, yo pensaba que 11 pueblos es un montón, pero los 11 pueblos sumaban 50.000 habitantes en total. ¿Saben cuánto es la población de Italia? Yo no lo podía creer, yo pensaba que eran muchos menos. 60 millones de habitantes. O sea, poner en aislamiento a 50.000 personas contra 60 millones que es la población es como irrisorio. No creo que vaya a separar nada así. Obviamente se empezaron a cancelar eventos sociales, el canal de Venecia y todas cosas que nosotros ya sabemos que tuvieron que ser canceladas. Pero para hace 2 días, el 15 de marzo, Italia ya tenía más de 27.000 casos confirmados y más de 2.000 muertos. Bueno, ahora vamos a ver el caso de España. Para el 25 de febrero, España tenía 5 casos confirmados de coronavirus. Solo 9 días después, el 5 de marzo,
tenían más de 250 casos confirmados y ya 3 muertos. Eran 3 adultos ya de más de 70 años, que algunos tenían problemas respiratorios, pero igual ya tenían más de 250 casos con 3 muertos, o sea, en 9 días sumaste 240 casos. Es preocupante, bro. Para este momento el gobierno español la única medida que tomó fue que los partidos de fútbol se jugasen sin público y cancelar los seminarios como de sanidad. Igual cabe aclarar que estos países fueron los primeros después de China de tener el brote, por lo tanto no tenían un ejemplo de alguien que haya subido tan rápido en los casos. Pero ya tenían Italia estos, y ya tenían a China también. La Comunidad de Madrid intentó advertir y meter mano antes con el gobierno español y decirle, che, mirá, estamos como en el medio de un problema, pero Pedro Sánchez dijo que no, que estaba todo controlado, que eran todos casos importados y que estaba todo bajo control. Pero cuestión, el 9 de marzo ya había más de 1.200 casos y ya había 30 muertos, por lo tanto la Comunidad de Madrid, la señorita Ayuso, si no me equivoco, decidió cancelar completamente las clases para decir, loco, por lo menos en Madrid acá que no pase, que no nos lo pasemos entre nosotros. Ya para el 13 de marzo, o sea, tan solo hace 4 días, había más de 5.200 contagiados y más de 120 muertos. La concha de tu madre, capuchino, te voy a cagar a palos. Salí, fuera. Pelotudo. Bueno, volviendo a lo que estábamos. Ya para el 13 de marzo, o sea, hace 4 días, había 5.200 infectados y 120 muertos. Una locura. O sea, España está en la shit. Ese día Pedro Sánchez decide por fin hacer algo y declaró el estado de alarma en toda España. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró a este hermoso virus una pandemia mundial. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Con más de 110 países infectados y no sé cuántos casos ya había. Miren acá. Bueno, dejamos de hablar de Europa y de esos casos que obviamente todo el mundo estaba siendo contagiado en ese momento, pero me llamó mucho la atención que 2 países del primer mundo hayan sido contagiados tan gravemente. Aparte se decía, por si no lo dije, que cuando se ponían restricciones o cuarentenas a los pueblos o cuando se declaró el estado de alerta, la gente seguía saliendo de sus casas y seguía haciendo vida normal. En Italia dice que se llenaron los bares como si la gente se pensaba que tenía vacaciones libres del trabajo. Y no. Bueno, el caso de Argentina. No fuimos el primer país en tener un caso de coronavirus. Ese fue Brasil, si no me equivoco. Pero ya el 3 de marzo se descubrió el primer infectado en la República Argentina. Pobrecito, lo bardearon tanto por Twitter. Era un chabón que viajó a España y tal, y qué sé yo, se ve que tenía mucha plata el señor. Se comió una bardeada por Twitter, pobrecito. El 7 de marzo todos los noticieros estaban infectados con que había 6 casos confirmados y que ya había un muerto. El muerto salió en todos lados. Igual lo que yo quería decir, ese chabón estaba un poquito más pidiendo que lo mataran. Tenía diabetes, hipertensión, era exfumador, tenía bronquitis crónica. O sea, ese hombre pobrecito, yo estaba como esperando que pase algo para morir. O sea, era un caso bastante delicado que al tocarle este virus... Para estos momentos, el gobierno, ¿qué recomendaba? Empezó a hacer campañas para lavarse las manos, que eso lo hizo todo el mundo, desinfectar cosas, y sobre todo el gobierno dijo que todas las personas que viniesen de lugares infectados, ya sea China, Estados Unidos, etcétera, se tuviesen que poner en una cuarentena preventiva por más de que no sintiesen los síntomas, porque al haber estado en contacto con una zona tan infectada, tenían que venir y ponerse automáticamente en cuarentena, lo cual mucha gente no cumplió y de ahí salieron un montón de casos más, a lo que el gobierno respondió también poniendo multas altísimas y ridículas a la gente que no cumpliese la cuarentena correspondiente viniendo de otros países. Pero ya por fin llegamos a la actualidad. Hace 2 días, el domingo, el 15 de marzo, nuestro querido Presi confirmó 56 casos de personas infectadas por coronavirus en nuestro país. ¿Y qué hizo? Tomó medidas pertinentes. Realmente fuimos uno de los países en los que más rápido se actuó. Es verdad que tuvimos el ejemplo de España y de Italia para ver que no teníamos que dejar pasar esta situación, pero la verdad hay que aplaudir al gobierno, tomaron medidas bastante rápido. Ya hay medidas tomadas, se las cuento en otro momento porque aparte hoy se acaban de añadir unas más, así que quiero contar todas juntas. Esto es como una especie de vlog, supongo, no sé, creo que voy a contar mi cuarentena en general, así que va a ser como una mezcla rara de cosas. Bueno, gente, eso fue como recorrer todo el virus. La verdad me flashea muchísimo. Me flashó recopilar toda esta información y ver cómo avanzaba los gráficos. Espero haberles puesto algo. Bueno, gente, adiós.